Hoy les voy a dar la descripción de lo que es lo que significa sacerdote en el Antiguo Testamento. El sacerdote era el encargado del culto divino, principalmente del ofrecimiento de los sacrificios. Y vamos a ir a continuación a ver lo que son sacrificios o sacrificar. El sacerdocio israelita, propiamente dicho, apareció cuando se construyó el tabernáculo del desierto, del cual estaban encargados los sacerdotes, pero había sido instituido antes en la persona de Aarón y mediante la separación de la tribu de Leví para ese propósito. Las funciones del sacerdocio se especializaron todavía más cuando se constituyó el templo de Jerusalén, hasta que el regreso del exilio apareció la sinagoga como centro de instrucción doctrinal. Quien impartía esto era el sacerdote, pero no ejercía propiamente hablando lo que hoy llamamos ministerio pastoral. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de sacerdotes, la referencia es siempre a los del judaísmo. Le voy a decir otra vez. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de sacerdotes, la referencia es siempre a los del judaísmo. No se menciona en el Antiguo, no se menciona en él ningún sacerdocio como oficio u orden propio de la iglesia. Cristo como mediador es el único sacerdote a la vez que es el sacrificio único y perfecto. Este es el tema en que se hace hincapié, especialmente en la carta a los Hebreos. Todos los creyentes son sacerdotes al servicio de Dios. Apocalipsis 1:6. Y constituye un sacerdocio al servicio del Rey. Primera de Pedro 2:9. Y por ser sacerdote, el creyente ha de ofrecerse a sí mismo en sacrificio como ofrenda viva. Romanos 12:1. Sacrificio o sacrificar. En el Antiguo Testamento, el sacrificio es un acto de culto tan importante que se le considera indispensable. Hoy entendemos por sacrificio la inmolación de un animal, es decir, el sacrificio que consiste en matarlo para ofrecerlo a Dios. Pero para los hebreos esta era tan solo una de las formas posibles del sacrificio. Ciertamente la principal, pero no la única. También se hacían ofrendas de alimentos, de bebidas y de incienso. En cuanto a su objeto o motivo, el sacrificio podía ser de gratitud, de acción de gracia, de expiación de perdón de pecados, de reconciliación con Dios o de purificación. Una de las formas principales del sacrificio era el holocausto. También debemos ver la palabra holocausto. En el Nuevo Testamento, Jesucristo por su muerte en la cruz se ofrece en sacrificio una sola vez y para siempre. Hebreos 10:10, por los pecados de todo el mundo. Juan 1:29. Y ahí nosotros concluimos que el sacerdocio del Antiguo Testamento ha sido quitado, abolido. Y ahora los que son sacerdotes son todos los que tienen fe en Cristo Jesús. Y son los que ministran en el trono de Dios. Delante de Dios ministramos, presentándonos, como dice Romanos, ¿verdad? Como piedras vivas, dice el apóstol Pedro. En el holocausto este nombre significa todo quemado. Y es el nombre que se da una forma principal de sacrificio en que la víctima es enteramente consumida por el fuego.
Levítico capítulo 1. En el templo de Jerusalén se ofrecían 2 veces, una por la mañana y otra por la tarde, diariamente. Una persona podía además acudir al templo a ofrecer por medio de los sacerdotes un holocausto como sacrificio privado. Véase sacrificio. Acabamos de ir a ver lo que son las palabras correlacionadas con el sacrificio. Y llegamos a la conclusión que nosotros, los cristianos, ahora no tenemos necesidad de volver a estos rudimentos de la ley de Moisés, porque ahora Cristo Jesús ha hecho todas estas cosas por nosotros. ¿Qué decimos nosotros? No necesitamos sacrificios más. No necesitamos hacer más sacrificios. No necesitamos, y concluimos que en el antiguo pacto los sacerdotes no eran los que confesaban a las personas, sino los que presentaban los sacrificios por los pecados de Israel. Obviamente había una lista de pecados y de faltas por las cuales Dios demandaba que se presentaran con inciensos, que se presentaran con sacrificios. Pero una vez que viene Cristo, ahora dice que nosotros debemos de presentarnos delante de Dios. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, y Él dice, tendrá cuidado de vosotros. Solamente en Cristo hay paz, solamente en Cristo hay reconciliación con Dios, solamente en Cristo Jesús hay salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta, Él es la luz, Él es el camino. No hay varios caminos para llegar al cielo. Cristo Jesús es el que tiene las llaves de David. Él es el que tiene las llaves de David. Y Él es el que se sienta en el trono de David. Y por eso Cristo Jesús les dijo, yo les doy, les dijo, el mandato que vayan y hagan discípulos. Yo les doy el mandato, les dijo, que vayan y anuncien las buenas nuevas de salvación y digan que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepentíos y convertíos. Y hay poder en el Espíritu de Dios cuando nosotros nombramos el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene toda autoridad, tiene todo poder. El nombre de Jesús es santo. Y dice que cuando estaba Pedro predicando a Cornelio y a todos los demás que estaban en su casa, el Espíritu Santo se derramó sobre aquellos creyentes, dice, y tras haber recibido la confirmación del Espíritu Santo, y siendo Pedro y los que andaban con él testigos, dice que fueron mandados a que se bautizaran. Y así es como se hacen discípulos. Se enseña la doctrina de Cristo, el arrepentimiento, la conversión, el bautismo, y también se enseña lo que es las doctrinas que vienen consecuentes de la purificación, santificación, consagración y otras más también. Entonces nosotros concluimos que la confesión de pecados es necesaria delante de Dios, y en el nombre de Jesús Dios borrará nuestras culpas, porque Cristo padeció por nuestros pecados para libertarnos de las cadenas del pecado. Es hora de despertar. Despierta tú que duermes, y Cristo te alumbrará. Es necesario que nosotros pongamos atención a Cristo y que veamos cómo Cristo pensaba, cómo Cristo caminaba, cómo Cristo reaccionaba, lo que Cristo mandaba de cada uno de los que tenían un encuentro con él. Cristo Jesús sanó a los leprosos. Cristo Jesús perdonó a la mujer adúltera. Cristo Jesús levantó a los que estaban paralíticos y sanó a los ciegos. Hay poder en el nombre de Jesús. Pon tu fe en Él. Pon tu fe en el unigénito del Padre y serás salvo tú y tu casa. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga y les conceda el arrepentimiento y la fe a aquellos que todavía sus ojos no han sido abiertos. Hay un solo Dios, un solo Hijo, unigénito del Padre, y un solo Espíritu Santo. Y adoramos al Dios verdadero, al Dios de Israel, al único Dios creador del cielo y de la tierra, en el cual dice que nosotros hemos sido reconciliados por medio de Cristo Jesús. Bye bye.